Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Vamos a hablar de la etnocología. La etnocología, ligada a los estudios etnosemántica, se ocupa del sistema de conocimientos y categorías cognitivas con los que un pueblo organiza y clasifica los objetos de su entorno ecológico. Además, formula reglas sobre la conducta culturalmente apropiada en un contexto ecológico específico como cazar, limpiar los huertos, construir casas, etc. Se han aplicado esquemas cognitivos como las taxonomías, paradigmas y árboles a la clasificación de plantas, animales, suelos, tierras, huertos y bosques. Las taxonomías son utilizadas en el sistema de clasificación científico de la botánica y la zoología en Occidente. Operan con los principios de inclusión y contraste. Así, el reino de los animales se divide en subreinos, filos, subfilos, etc. Y las categorías se disponen en el mismo nivel mediante contraste. Podemos representar un paradigma de las clases de tierra de una planificación explotada por aparceros en Brasil. Hay dos dimensiones de contraste: fertilidad, con dos polos opuestos, fértil y no fértil, y sequedad, con dos polos opuestos, seca y húmeda. Cada término de las clases de tierra se sitúa en un punto de la intersección simultánea de los componentes, fertilidad y sequedad. Además, hay unas reglas que establecen una correspondencia entre estas categorías cognitivas y los cultivos sembrados, bien sea calabaza, mandioca, habas, maíz, etc. Estos modelos cognitivos de clases de tierra permiten predecir la conducta apropiada o las prácticas reales de siembra de cultivos. Se han elaborado asimismo árboles semánticos cuando se clasifican plantas. Hablemos de objeciones contra los enfoques anteriores. Se han expuesto varias objeciones contra algunos de los enfoques ecológicos anteriores. Una noción fundamental en los estudios de antropología ecológica ha sido la de adaptación y función. La adaptación alude a los procesos a través de los cuales los sistemas vivos mantienen homeostasis ante cambios ambientales a corto y largo plazo. De esta forma, la adaptación mantiene la flexibilidad del sistema. Ahora bien, el concepto de adaptación en la antropología cultural es ambiguo, impreciso e indeterminado, con múltiples significados y con una argumentación circular y tautológica. Se razona que un grupo humano está culturalmente adaptado porque de hecho sobrevive y deja descendencia, o que un grupo sobrevive porque está adaptado o debido a su adaptación cultural, pero no se manejan criterios operacionales para evaluar su grado de adaptación. Esta no se define como de un modo positivo, sino negativo, es decir, según la compatibilidad con el entorno. No se examina si un sistema está mejor adaptado, es más eficiente o racional que otro, o por qué una población articula unos comportamientos en vez de otros que podrían incrementar su nivel de bienestar. Por esta razón, algunos estiman que sería mejor descartar este concepto. No obstante, a pesar de su vaguedad, sigue siendo utilizado profusamente en la antropología biológica y cultural. Los argumentos funcionalistas no examinan otras posibilidades alternativas, sino solo las prácticas culturales establecidas. La explicación funcionalista expone las consecuencias ventajosas, el valor adaptativo o los beneficios de una práctica cultural para el sistema social. Su argumentación no predice ni explica por qué se produce una pauta cultural, sino que se basa en medidas retrospectivas a partir de lo sucedido de hecho. El argumento funcionalista y adaptativo se funda en la creencia de que todo es para lo mejor en el mejor de todos los mundos posibles. Pero el examen de la función de los sistemas existentes no puede excluir la posibilidad de que haya otros sistemas que funcionen mejor o igual. La adaptación ecológica de un sistema sociocultural se mide por la consecución del mínimo necesario por su viabilidad, no del máximo. La ventaja adaptativa es indeterminada, pues establece lo que es imposible, pero no lo que es posible. Como ha señalado Sanglins, decir que un rasgo cultural es adaptativo es un tipo débil de funcionalismo que no da cuenta de su existencia sino de su viabilidad, y no necesariamente, ya que también pueden ser viables pautas materialmente desventajosas. La función adaptativa en modo alguno equivale a una única solución o a la más perfecta. La adaptación no es un proceso maximizador ni optimizador, ya que no ofrece la mejor solución posible a los problemas, sino solo una solución bastante buena. Se ha criticado el programa adaptacionista porque está basado en un modelo de respuestas pasivas ante estímulos ambientales externos. Ahora bien, el organismo no responde pasivamente ante el medio ambiente, sino que actúa sobre él. La adaptación no es una conducta refleja ante los estímulos externos, sino una respuesta activa, que modifica el entorno. Es más, la intervención humana puede llevar a la alteración y degradación del entorno y la extinción de las especies. La argumentación funcionalista analiza la función adaptativa o los efectos de una práctica cultural, o bien los procesos de realimentación entre las variables sistemáticas, pero
no explica la causa o por qué algunas instituciones culturales específicas se originan en un tiempo y lugar concretos. El materialismo cultural combina el análisis funcional de las pautas culturales con la explicación causal unidireccional desde la infraestructura. La dificultad consiste en pasar de una correlación funcional entre elementos sistémicos a una causalidad lineal. Se explican el origen y desarrollo de las prácticas culturales como una serie de respuestas adaptativas a las presiones históricas, ecológicas y económicas de la gente. El segundo punto crítico es el excesivo énfasis de la antropología ecológica en la obtención y consumo de energía alimenticia. El grado de adaptación se operacionaliza mediante la eficiencia energética o la maximización del output calórico. La economía se reduce entonces a nutrición y la producción a la creación de calorías, diluyéndose de esta forma la antropología económica en antropología ecológica. Este reduccionismo energético responde a lo que Sandling llama fetichismo ecológico o mistificación instrumental de la razón natural. Los fenómenos culturales se explican por su función y efectos biológicos. Algunos consideran que el análisis energético es relevante cuando la energía es una variable limitadora, pero con frecuencia la obtención de energía no es el factor crítico para la supervivencia de una población. Hay otros factores como escasez de agua, inundaciones, desprendimiento de tierras, tifones, heladas, parásitos infecciosos, enfermedades epidémicas, etc. Que estos afectan gravemente a una población. La cuestión estriba en delimitar cuáles son los problemas clave que incrementan el riesgo de mortalidad de un organismo o amenazan su existencia. No obstante, en muchos países el déficit de energía calórica por hambrunas derivadas de sequías o guerras puede ser un riesgo de mortalidad para un organismo. Se ha distinguido la eficiencia energética, importante cuando la energía es la variable limitadora, de la eficacia de las respuestas de un organismo. Esta eficacia se evalúa por el grado en que las respuestas resuelven un problema ambiental, no por el gasto energético. La ciencia ecológica debe tener en cuenta la variedad de problemas ambientales, no solo los calóricos. Ha de examinar la magnitud, la duración y la novedad de riesgos ambientales, así como la magnitud, la persistencia, el orden temporal y la reversibilidad de las respuestas. Numerosos estudios han expuesto diferentes clases de riesgos ambientales que amenazan a poblaciones humanas locales, así como los procesos de respuesta de estas. Por ejemplo, las poblaciones Enga del área Kandep, situada en la región montañosa central de Papúa Nueva Guinea, han afrontado las heladas derivadas de una sequía prolongada, articulando una serie de respuestas culturales que variaban según la intensidad y frecuencia de la alteración climática. Las respuestas eran de 3 niveles. Local: cultivo de batatas en montículos cuya elevación oscilaba según la altitud. Intrarregional: cultivos en áreas geográficas separadas. Y extrarregional: emigración. Baida, 1974, ha estudiado la guerra no como un fenómeno que se produce o no, sino como un proceso en el tiempo que implica una respuesta a perturbaciones ambientales particulares, habiendo una correspondencia entre la magnitud y duración de la perturbación y la magnitud y reversibilidad de la respuesta. Este proceso tiene distintas fases, relacionadas con una escalada de la guerra desde niveles con bajos costes en recursos y vidas humanas hasta otros mucho más costosos. La tercera objeción incide en que se ha confundido el concepto de homeostasis, autorregulación o flexibilidad con el equilibrio estático, ultraestable o inalterable de los sistemas biológicos y sociales. La corta duración del trabajo de campo impide la recogida de datos sobre procesos y fenómenos ecológicos a largo plazo. De esta forma, se han construido modelos ecológicos que hacen hincapié en los procesos de realimentación negativa o en las relaciones armoniosas y equilibradas entre la población y el entorno, en tanto que dejan de lado los fenómenos perturbadores del sistema y las relaciones desequilibradas entre la población y el entorno que pueden originar cambios no homeostáticos. Si se adopta una perspectiva temporal, a largo plazo, se puede observar cómo los sistemas ecológicos, económicos y sociales sufren alteraciones continuas, incluso comportamientos disfuncionales y procesos de realimentación positiva. Los sistemas vivientes son capaces de articular procesos adaptativos dinámicos que favorecen la flexibilidad sistémica, lo que puede dar cuenta tanto de la persistencia y mantenimiento de los sistemas como del cambio de estos. El hombre trata de incrementar la flexibilidad de las respuestas para poder afrontar los retos y cambios ambientales. Como hemos puesto en el apartado dedicado al concepto de adaptación, esta flexibilidad se consigue mediante respuestas de tipo genético, morfológico, fisiológico y cultural,
que varían según tiempo de reacción y estabilidad. De esta forma, el comportamiento de las poblaciones humanas es variable y fluctuante, no estático ni rígido ante cualquier cambio ambiental. Hawley, 1973, ha descrito dos propiedades de los sistemas ecológicos: la estabilidad y la resiliencia. La estabilidad, esta es la capacidad de un sistema de retornar a un estado de equilibrio después de una perturbación temporal. Cuanto más rápidamente retoma y menos fluctúa, más estable o en equilibrio permanecerá. En cambio, la resiliencia hace referencia a la capacidad de un sistema para absorber las fuertes perturbaciones ambientales y mantenerse en el tiempo. Los sistemas altamente resilientes son muy inestables, pudiendo oscilar entre extremos periódicos. El sistema persiste conservando la flexibilidad. La última objeción concierne a la unidad de análisis elegida en los estudios ecológicos. El funcionalismo ecológico se ha centrado en los conceptos de población, comunidad y ecosistema. Este enfoque subraya que la unidad beneficiada por la conducta adaptativa es la identidad colectiva o el grupo social. Se analiza entonces la contribución del individuo a la preservación del sistema social como una unidad bien integrada y armoniosa. Al mismo tiempo, se deja de lado la imbricación de la población o la comunidad local en procesos económicos, sociales y políticos más amplios de nivel regional, nacional e internacional. La biología moderna ha destacado que la unidad de selección y de adaptación no es el grupo, sino el organismo individual, que trata de maximizar su representación genética y la de sus parientes en sucesivas generaciones. La selección natural no opera sobre el ecosistema o las poblaciones, sino sobre los organismos individuales. Los comportamientos adaptativos benefician al individuo porque persiguen metas particulares. La conclusión es que la antropología ecológica ha de examinar las decisiones del individuo ante los riesgos ambientales. Hablemos de estudios antropológicos de orientación funcionalista estructural. La antropología social de corte funcionalista estructural ha destacado los lazos de dependencia, integración y cohesión, cuando no de perfecta armonía, entre los miembros de un grupo o sociedad. En consecuencia, este enfoque hace hincapié en la homogeneidad o uniformidad intracultural como base de los conceptos de estructura social: pauta o configuración cultural, instituciones, normas típicas, reglas que rigen el comportamiento de los miembros de un grupo humano. Estas pautas culturales compartidas serían los requisitos para el mantenimiento de la sociedad como una unidad bien integrada y en equilibrio estable. Las instituciones culturales cumplen como función la integración o buen funcionamiento de la sociedad. Desde esta perspectiva teórica, las sociedades primitivas y las comunidades campesinas han sido descritas con frecuencia como un agregado local homogéneo de individuos o grupos domésticos indistintos, sin diferencias internas de riqueza, de poder, de estatus social, creencias o valores. Así se han generalizado estereotipos que identifican a un grupo social frente a otros. Se han esgrimido varias razones que han contribuido a que la antropología social se centre en la homogeneidad y uniformidad intrasociales. Primero, el ser humano tiende a encasillar la compleja realidad en categorías generales amplias. Segundo, la antropología se ha constituido como una ciencia social centrada en lo supraindividual o en los aspectos que rebasan lo individual. Y tercero, el uso de los informantes clave facilita una imagen del grupo social como una unidad homogénea. Esta situación lleva a la reificación de los conceptos de cultura, sistema social y otros. Las categorías conceptuales de la antropología social se convierten con frecuencia en entidades que tienen una existencia propia, autónoma e independiente de las acciones que ejecutan los individuos. Se pasa por alto que estas categorías son conceptos abstractos inferidos a partir de la conducta o de la información verbal proporcionada por los sujetos estudiados. Debido a la omnipresencia del grupo o sistema social, algunos estudios deducen que el individuo se somete pasivamente al entorno social o que la conducta humana es totalmente moldeada o determinada por las instituciones sociales. Lo individual es un simple reflejo mecánico, una sombra alargada de lo grupal o macrosocial. Los modelos jurídicos, normativos o ideales, fundados en la homogeneidad intracultural y en las relaciones de integración y cohesión de los miembros del grupo, dejan de lado la diversidad de ideas y creencias intragrupales, así como el repertorio de conductas que se desvían del proyecto ideal.
Dado que no se sabe cómo armonizar el sistema de creencias con la conducta, con frecuencia se omiten las infracciones o la violación de las normas en beneficio del proyecto ideal o moral. Asimismo, el énfasis en la integración y armonía entre los miembros del grupo social pasa de puntillas sobre las relaciones de competencia, rivalidad, enfrentamientos y conflictos, unas veces encubiertos o larvados, otras declarados entre individuos, grupos domésticos, subgrupos o sectores de la sociedad. A este respecto, son pertinentes algunos de los argumentos manejados para cuestionar los modelos idealistas y émic, derivados de la etnosemántica, guiada por la elaboración de reglas cognitivas que buscan explicar, predecir o anticipar la conducta humana. El punto central es que el conocimiento perfecto de todas las reglas que uno ha de conocer para actuar como un nativo no puede conducir a una predicción de cómo los nativos se comportarán realmente. Las razones son varias. Primero, no se puede predecir la conducta de la gente a partir de las reglas émic, ya que los outputs, los etic, la conducta definida y media por el observador, requieren inputs, etic. Segundo, para cada regla émic hay reglas émic alternativas que no permiten hacer predicciones exactas. Esto se debe a la ambigüedad de las categorías vernáculas y la diversidad intragrupal. En consecuencia, cualquier norma puede ser interpretada y aplicada por un sujeto de tal forma que se produce una sucesión interminable de reglas y conducta, por no hablar de estratagemas, para violar las normas. Hasta tal punto es así que no se sabe si la gente ajusta la conducta a las normas o si establecen las normas en la medida en que concuerdan con la conducta. Y tercero, las autoridades o los informantes a los que uno recurre para predecir la conducta pueden ser desafiados por otros sujetos, razón por la cual no hay garantía de alcanzar un consenso sobre las reglas o normas.